Vamos a empezar porque ahora vamos a empezar seguir con nuestro paseo por la diversidad de la vida. La clase pasada vimos los grupos unicelulares, tanto procariotas como eucariotas, y vimos plantas terrestres. Y hoy vamos a ver hongos, y dependiendo de qué la terminemos, empezamos con animales, que es una de las partes más largas y con más detalle. Entonces vamos a hablar un poco de los hongos, de enmarcar a los hongos como eucariotas. Los hongos que se llaman hongos verdaderos se los llama eumicota. Vamos a ver sus características, cómo son las células de los hongos, cómo se organizan los hongos. Vamos a hablar de qué son las levaduras, las hifas y los micelios, que son los tipos de organización que tienen las células de los hongos, de cómo se nutren, de cómo se reproducen. Y vamos a repasar los principales linajes filogenéticos de hongos, que son los Chytridiomycota, los Zygomycetes, los Glomeromycetes, los Ascomycetes y los Basidiomycetes. Y por último vamos a hablar brevemente de qué son los líquenes. Entonces, poniéndonos de vuelta en nuestro árbol que habíamos empezado a ver la vez pasada sobre la diversidad de los eucariotas, acuérdense que habíamos hablado de excavados, cromalverados, rizarios, arqueoplástidos y unicontos. Dimos ejemplos de los principales grupos, hicimos hincapié en las plantas terrestres, que son arqueoplástidos, y ahora vamos a hablar de los hongos, que son unicontos, al igual que los animales. En ese sentido, cabe destacar que nosotros, los animales, estamos más cercanamente emparentados con los hongos que con las plantas, o con las algas. Entonces, hay hongos que no son hongos. De los que no vamos a hablar en mucho detalle son los zoomicetes. Los zoomicetes después están los mohos mucilaginosos, plasmodiales y celulares. Son distintos grupos que históricamente se han clasificado con los hongos, pero que en realidad forman parte de grupos que vienen de protistas y que evolucionaron a una forma de vida similar a los hongos convergentemente. Y después están lo que llamamos los fungi o eumicota, que son los hongos verdaderos. Los hongos verdaderos son más cercanos a los animales, como dije, se los considera organismos multicelulares, si bien hay especies y grupos que son unicelulares. Y en general, como una gran característica, es que son inmóviles, ¿sí? Son organismos que viven de modo fijo, sin movilidad, y que tiene una pared celular que es de un material que se llama quitina. La quitina no es una proteína, es un carbohidrato, es una combinación particular de unidades de glucosa, que es básicamente la misma composición que compone la celulosa de las plantas, pero realizada distinto y con otras propiedades. ¿Cuáles son las características de los hongos? Bueno, empecemos por las células. Las células de los hongos, que acá están dibujadas en el ejemplo de una levadura, son sésiles. Sésiles quiere decir que son inmóviles, no tienen estructuras de movilidad propia. Entonces, si viven en suspensión, entonces se van a mover junto con la corriente del medio fluido líquido en el que vivan, y si viven sobre un sustrato, van a vivir fijos a ese sustrato. Y tienen como otra característica que están rodeadas por una pared celular. ¿Sí? Esta pared celular es una pared que es de quitina, que es un polisacárido, como dije. Es distinta a la pared celular, tanto de las plantas como de las algas, como de bacterias o arqueas. ¿Sí? Son todas paredes celulares distintas. Tienen la misma función, que es dar rigidez y protección a la célula, y genera las mismas limitaciones, en el sentido de que la célula no puede cambiar libremente de forma, porque esa pared es rígida. A diferencia de las paredes celulares de las plantas, las paredes de los hongos sí pueden cambiar de tamaño y extenderse. Todos los hongos son heterótrofos,
que quiere decir que son organismos que se alimentan a partir de materia orgánica generada en última instancia por otros organismos. Y al tener una pared celular, una cosa que no pueden hacer es no pueden hacer fagocitosis. No pueden envolver con parte de su membrana celular elementos externos e incorporarlos a la célula. Por lo tanto, la única manera que pueden incorporar nutrientes es a través de la absorción. ¿Sí? Absorben las partículas orgánicas a través de la membrana celular y a través de la pared. Por lo tanto, lo que hacen cuando en su estrategia de crecimiento es que se infiltran en lo que va a ser su alimento. ¿Sí? Que los hongos crecen en un sustrato que es el propio alimento o que contiene gran cantidad de ese alimento. Una vez que crecen en ese alimento, lo que van a hacer es secretar enzimas digestivas al exterior de la célula, que van a procesar la materia orgánica que no puede ser directamente absorbida, la van a digerir, la van a degradar a sustancias orgánicas más simples que sí puedan ser absorbidas por la pared celular, por la membrana celular. Y finalmente, esas sustancias más simples son absorbidas a través de la membrana. Ese estilo de alimentación se llama saprobio, no es exclusiva de los hongos, pero es común a todos los hongos. Hay hongos que son unicelulares y se los conoce como levaduras. Cuando hablamos de levadura, hablamos de hongos unicelulares. Entonces, la levadura de cerveza, que es la más conocida, es un hongo que tiene una organización unicelular. En general tienen una forma redonda o ovalada y se reproducen por un proceso que se llama fisión o gemación. Es decir, son procesos que ya habíamos visto, similares a los que hemos visto en algunos protistas y en bacterias, en los cuales o bien la célula se divide más o menos de modo parejo en dos, o bien crece una célula nueva en un costado y se desarrolla. A veces, en algunas especies de levadura, cuando eso ocurre direccionalmente y lo que se va formando son como cadenas de células que se llaman pseudomicelios o pseudohifas. ¿Sí? Esto es similar a lo que sucedía con las bacterias, como por ejemplo los estreptococos, que van formando cadenitas de bacterias producto de la división celular. La gemación lo que hace es genera una célula que empieza a crecer desde un punto lateral. Este es un ejemplo de una levadura, creo que es cándida, que va creciendo y cada una de las levaduras va generando a su vez células hijas. Una misma célula puede dividirse varias veces, con lo cual empieza a haber un crecimiento de tipo exponencial. Entonces, una levadura, una única célula de levadura en un medio apropiado y nutritivo, rápidamente va a generar una gran cantidad de células. En muchos casos, como estas células no tienen movilidad propia, van a quedar unidas al desplazamiento únicamente por el empuje de las otras células que van creciendo, y eventualmente esto va a formar un conjunto suficientemente grande para ser visto a simple vista, al igual que hablaba de las colonias de bacterias. Entonces, cuando uno cultiva levaduras, uno puede llegar a ver dispersar una cantidad de levaduras muy diluida, de modo que haya células sueltas, y que una vez que crecen van a formar puntos visibles en una placa de cultivo. Y luego tenemos hongos pluricelulares. Y esos hongos forman lo que se llaman micelios, un tipo de estructura o de tejido o pseudotejido que se llama micelio. El micelio se basa en un filamento ramificado, ¿sí? Son células que crecen a lo largo, forman una célula inicialmente redonda, cuando empieza a crecer por un lado y para el otro, lo que va a formar es primero una célula estirada, cilíndrica, y finalmente va a formar una célula filamentosa. Esas células pueden dividirse y generar ramas laterales, con lo cual van generando una ramificación donde el micelio va creciendo por un extremo de crecimiento. O sea que no es que el micelio crece en todas direcciones, sino que hay una punta de crecimiento, un crecimiento apical, que continúa
en una dirección. ¿Sí? Entonces, este empezó a crecer acá y creció hacia acá, acá se ramificó y va creciendo en esta dirección. ¿Sí? Y lo que puede haber esto va a formar tubos, ¿sí? de células, los cuales pueden o ser tubos donde no hay división entre las células, o sea que no se forma un tabique celular entre una y otras, en cuyo caso se habla de que las hifas son cenocíticas. Cenocíticas que sí que son sinciciales, es decir, que representan múltiples células que no se han dividido del todo y por lo tanto presentan continuidad citoplásmica. Hay otros casos en los que sí se forman separaciones entre células que se llaman tabiques o septos. Y la palabra septo quiere decir tabique, se usa mucho en definiciones de biología, y lo que quiere decir es que esos tubos presentan divisiones periódicas a través de las cuales van a pasar materiales de un modo más controlado. El crecimiento de las hifas se puede ver con el microscopio y en general lo que tiene es muchas veces es direccional, donde se trata de el hongo avanza en dirección hacia donde hay más alimento. Allí donde el hongo está absorbiendo nutrientes, por lo tanto se genera un gradiente porque ahí donde el hongo es más viejo y estuvo más tiempo hay menos alimento, y con lo cual las hifas tienen que ser hacia donde hay más alimento. Y eso genera el crecimiento y la expansión del micelio. Como el micelio en general comienza a partir de unas pocas células fundadoras, o una única célula fundadora, en general el micelio lo que va a hacer es crecer de modo radial, salvo que tenga algún tipo de limitación en alguno de los ejes. En general los micelios siempre crecen ramificándose y divergiendo, y es muy raro que ocurra fusión de hifas, y lo vamos a ver cuando veamos. Esto que se ve acá me dice que este micelio en particular es un zigomicete por esta estructura particular que ahora vamos a ver en un ratito. Estos micelios estos tubos tienen adentro citoplasma, ¿sí? Y ese citoplasma es muy dinámico, sobre todo en aquellos micelios que no tienen tabicación. A continuación lo que hay son una serie de estas imágenes, lo que muestran son hongos que son transgénicos y expresan proteínas fluorescentes. Las verdes representan proteínas distonas y por lo tanto lo que están mostrando es el movimiento de núcleos. Van a ver que hay zonas, hay hifas donde hay núcleos que se mueven individualmente y hay otras donde se mueven en conjunto. Y en rojo hay una proteína asociada a la membrana celular. Y acá pueden ver, por ejemplo, la presencia de septos, divisiones que hay en el micelio. Van a ver que en general no hay un compartimento por núcleo. Estos micelios, estas hifas tienden a ser multinucleadas. Y tiene una dinámica de movimiento. Esto está acelerado en tiempo, fíjense, estos son 30 minutos. Pero hay una dinámica muy importante de movimiento de contenidos citoplasmáticos y de núcleos a lo largo de todo el micelio. Visto, desde un poquito más grande, este es un micelio creciendo sobre un sustrato. O sea, esos tubitos que veíamos en el microscopio son las fibras más finas, en general se van agrupando y van formando una estructura un poquito más, de aspecto un poco más sólido, de color blancuzco, que va creciendo por dentro. En la gran mayoría de los casos nosotros no vemos los micelios, porque esos micelios crecen adentro del sustrato. Sin embargo, en algunos casos podemos llegar a distinguir o el micelio cuando emerge, o a veces cuando rompemos el sustrato llegamos a distinguir el micelio por dentro. Estos micelios le van a dar al hongo una enorme cantidad de superficie en relación al volumen. Y eso es fundamental para el hongo porque acuérdense que el hongo es saprobio. Al ser saprobio, ¿qué quiere decir? Que depende de sus superficies celulares para poder, por un lado, entrar en contacto con el alimento, exportar enzimas digestivas y
absorber los productos de la digestión extracelular. Entonces, como dijimos, los hongos son saprobios. Hay muchos hongos que son de vida libre, es decir, que se van a alimentar de materia muerta en descomposición, o materia muerta que ellos mismos van a ser los descomponedores. Y también hay muchas especies que son parásitas. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la diferencia? Y que los parásitos no esperan a que los organismos que tienen la materia viva se mueran. Los invaden aún estando vivos. Algunas especies son parásitas obligadas, es decir, que sí o sí tienen que alimentarse de un organismo viviente. Y hay otras que son facultativas, es decir, que pueden alimentarse de un organismo viviente por no ser parásitas, o pueden alimentarse de material de algo que ya se murió. Y por último, hay algunos que son simbióticos, quiere decir que dependen mutuamente de otro organismo, o sea que dependen, obviamente, los parásitos van a depender de otro organismo, pero además los otros organismos dependen del hongo. Como les decía, en general los micelios crecen adentro de su alimento. Eso lo vemos siempre en las frutas. Cuando las frutas se empiezan a poner feas, lo que está sucediendo es que el hongo está creciendo dentro de la fruta, y en realidad cuando vemos el polvillo que se ve por fuera de la fruta, eso ya es cuando el hongo está fructificando. Por eso que muchas veces las frutas se ablandan a partir de un punto y empiezan a cambiar de textura y de sabor. O sea, uno se nota cuando una fruta tiene un hongo, incluso antes de empezar a ver este tipo de verdín. Los hongos se reproducen o bien asexualmente, lo hacen por fragmentación típicamente, o por esporas producidas de modo asexual. Entonces, en general, la reproducción asexual por esporas, lo que tenemos es que tenemos un micelio y hay células que van a producir por mitosis esporas haploides. Estas esporas van a dispersarse. ¿Qué diferencia la espora de una célula normal del micelio? Bueno, generalmente las esporas son más pequeñas y tienen especializaciones para la resistencia. Es decir, son estructuras que evitan que se desequen, son más pequeñas, más livianas, de modo que el viento las transporte más fácilmente, o otros animales las transporten más fácilmente. Cuando esa espora cae en un ambiente adecuado con alimento, va a germinar y formar un micelio por mitosis. Por lo tanto, este proceso, como todos los de la reproducción sexual que vimos, no involucra más que mitosis. Significa que el micelio a veces es haploide, o sea, de antes. Sí, y si fuera un micelio diploide, las esporas serían diploides. En muchos casos, las esporas se producen en estructuras que se llaman conidios, y esos conidios se forman en hifas especializadas que se llaman conidióforos, ¿sí? Entonces, estos son ejemplos de conidióforos, donde tenemos la hifa especializada y las esporas que se están formando. Los hongos también tienen reproducción sexual. Y la reproducción sexual es un poquito más rebuscada. En el sentido de que muchas veces los hongos tienen ciclos relativamente complejos de reproducción sexual, donde, de vuelta, al igual que lo que veíamos en plantas, la meiosis queda separada de la fertilización y la formación de gametas. Y además lo que ocurre es que muchas veces hay ciclos donde lo que se hacen es se combinan núcleos haploides de distintos micelios, o sea, distintos individuos, pero durante una etapa esos núcleos conviven sin fusionarse. Y se fusionan solo para inmediatamente después hacer meiosis y formar esporas producto de meiosis. Entonces partimos de hifas haploides que se fusionan. Ocurre lo que se llama la plasmogamia, que es la fusión de citoplasmas de las hifas sin una fusión de núcleos. Y eso da lo que se llama un micelio que es dicariota.
dicariota porque tiene núcleos de dos tipos. Eventualmente se produce lo que se llama la cariogamia, que es la fusión de núcleos. Y tras la cariogamia hay un proceso de meiosis que vuelve a generar esporas haploides. O sea que tenemos un ciclo de vida que tiene una fase haploide, una fase que se llama dicariota, donde se juntaron las hifas, se juntaron los núcleos, pero no se fusionaron esos núcleos, y una fase que es diploide, en la cual hay una meiosis, se liberan esporas haploides y el ciclo se reinicia. Ahí lo que ocurre es que es lo que llamamos los hongos o las setas, digamos, el término más adecuado, o los sombreros, o generalmente estamos hablando de estructuras reproductivas. Es un poco como los flores y frutos de las plantas. Y lo que se forman, ahora lo vamos a ver, se forman a partir de las mismas hifas, se agrupan y forman tejidos más densos que van a formar la morfología de esas setas. Por esporas. Están en todos lados. Las esporas bacterianas, fúngicas y de otros organismos unicelulares están en todos lados. Se sabe perfectamente que si uno deja cualquier tipo de comida a temperatura ambiente en un lugar, tarde o temprano, generalmente temprano, aparecen hongos. Hongos, bacterias, incluso si uno la deja en la heladera, aparecen hongos, bacterias. Si uno logra un ambiente estéril y logra que el pedazo de alimento entre estéril y ese ambiente estéril, no se van a formar ni hongos ni bacterias. Va a haber otros procesos que puedan llegar a degradar, pero en principio no va a haber ningún tipo de degradación por hongos o bacterias. Es el principio, por ejemplo, de la preservación del envase al vacío, la preservación de conservas, uno hace dulces o picles. En general lo que hace no es solamente el cierre evita, pero ya uno tiene que meter todo sin ningún tipo de esporas. Si uno no hace bien la conserva se hormiguea, se pone mala, justamente porque uno no logró evitar que entren esporas antes de sellar la conserva o no la selló bien. Cuando trabajamos en microbiología, se trabajan en condiciones especiales que evitan o minimizan la posibilidad de que esporas del aire caigan en nuestros cultivos para evitar que nuestros cultivos crezcan cosas que nosotros no queríamos que crezcan. Entonces, cuando hablamos de linajes de hongos, hay 5 linajes principales. Tenemos los Chytridiomycetes, tenemos los Zygomycotas, Zygomycetes, tenemos un grupo que se llama los Glomerulomycetes, y después los dos grupos más grandes y más conocidos y más vistosos, que son los Ascomycetes y los Basidiomycetes. El ancestro común de todos estos grupos se asume que tenía células flageladas. Solo los Chytridiomycetes conservan ese rasgo, todos los demás lo han perdido. En alguna parte de la línea de linaje que llegó a los Ascomycetes y Basidiomycetes ocurrió la evolución de esta etapa dicariota. Esto que comentaba, esta estrategia de reproducción sexual en la que hay una fase de la vida del hongo en el cual conviven núcleos de dos progenitores distintos. Esta etapa dicariota apareció en esta parte, o sea que estos tres no lo tienen. Y finalmente, cada uno de estos dos grupos evolucionó un tipo distinto de esporas. Acá hay una tabla con las características principales de cada uno de estos grupos, que se las dejo acá para que después la miren en detalle. La mayoría de estos diagramas salieron del Solomon.
todos los capítulos están disponibles en Pedco, tanto del Solomon como del Curtis. Entonces vamos a empezar por los quitridiomicotas o los quitridiomicetes, también conocidos como quitridios. El término quitridio viene del griego cutridion, que quiere decir pequeña vasija, y se refiere a los esporangios, que son las estructuras donde se van a formar las esporas, que contienen, en este caso se llaman zoosporas porque son flageladas. Es una cosa, es algo, a paréntesis, esta estructura, acá dentro se van a formar las zoosporas, que son unicelulares y que tienen un flagelo que les permite moverse. Hay aproximadamente 1000 especies. Son unicelulares o tienen un cuerpo muy simple que tiene algo que se llama un talo y después tiene una estructura que se llama rizoide de fijación al sustrato. En su gran mayoría son descomponedores, es decir, que se alimentan descomponiendo materia orgánica muerta. Se imaginarán qué tipo de ambientes viven si tienen una parte de su vida flagelada. Son acuáticos. La mayoría de ellos que viven en ambientes acuáticos son descomponedoras, pero algunas son especies parásitas y son parásitos bastante importantes. Algunos van a infectar algas y otros microorganismos. Por ejemplo, son dos quitridiomicetes infectando una célula de una diatomea. Recuerden que vimos diatomeas en la clase pasada, son algas marrones. Hay patógenos vegetales que infectan plantas y por ahí el más infame de los quitridios en las últimas décadas es un quitridio que se llama Batrachochitridium dendrobatidis, que es el que causa una enfermedad generalmente letal en anfibios y que se cree que es uno de los principales causantes de la declinación a nivel global de anfibios en el mundo. Los quitridios son haploides y en general la mayor parte de sus ciclos se mantienen como haploides y se reproducen sexualmente. Luego tenemos los zigomicetes. Los zigomicetes a menudo son conocidos como mohos, ¿sí? El moho negro del pan, por ejemplo, es un zigomicete. Y tiene la característica de que van a formar algo que se llama zigosporas. Y esas zigosporas se van a formar a partir de la fusión de hifas especializadas entre dos micelios, ¿sí? Fíjense, ¿recuerdan cuando vimos los videos de los micelios que había esos dos que se unían? Bueno, esos dos se están uniendo en esta estructura. Lo que van a hacer es van a fusionarse estas dos puntas que se están uniendo y se van a desarrollar en un esporangio con esporas sexuales. Este grupo, los zigomicetes, se considera que no es un grupo verdadero, porque hoy sabemos que no son monofiléticos, es decir, que lo que llamamos zigomicetes en realidad son varios linajes que evolucionan independientemente y que no comparten un único ancestro común exclusivo de todos los demás organismos. Hay aproximadamente 1100 especies. Tienen hifas que son cenocíticas, recuerden que son hifas donde no hay tabiques. Y en su gran mayoría son descomponedoras, aunque hay algunas también que son parásitos importantes que infectan plantas y animales. Y hay algunas especies que forman relaciones simbióticas con las raíces de las plantas, un tipo de relación que se llama micorriza. Voy a hablar un poquito más de las micorrizas cuando hable de los dos del siguiente grupo, que son los que principalmente hacen más micorrizas. Los zigomicetes son haploides en la mayor parte de su ciclo de vida. Y en el punto de fusión lo que ocurre es que se encuentran y después se va degradando. O sea, se degrada primero la pared celular, porque no se encuentran las paredes celulares, y después se fusionan las membranas.
Acuérdense que las membranas plasmáticas tienen esa capacidad de fusionarse de modo relativamente simple si están las condiciones bioquímicas adecuadas. Entonces, los cigomicetes tienen una reproducción asexual mediante esporas, forman esporangios, esos esporangios generan esporas haploides por mitosis, esas esporas germinan cuando caen en un lugar adecuado y generan nuevamente un pequeño micelio que va a dar lugar a nuevos esporangios a repetir el ciclo. Pero también tienen un modo de reproducción sexual en el cual va a haber hifas que tienen distintos tipos de apareamiento, ¿sí? Hay micelios que tienen hifas de un tipo y micelios que tienen hifas de otro tipo. Y hifas con apareamientos opuestos van a crecer una hacia la otra y van a generar finalmente estas puntas que se van a fusionar. Cuando se fusionan forman una estructura que se llama gametangio, ¿sí? Y una vez que está el gametangio va a haber lo que se llama la plasmogonia, que es cuando, o la plasmogamia, que es cuando el citoplasma de las dos hifas se fusiona, se mezcla. Una vez que se produce la plasmogamia, se da casi inmediatamente la cariogamia, la fusión de los núcleos, y va a madurar dentro de esa hifa fusionada una cigoespora. Perdón, un cigoesporangio que va adentro a formar cigoesporas. Las cigoesporas se van a formar por meiosis. O sea que vamos a tener una etapa muy breve, diploide, que en realidad va a estar solamente adentro de esos gametangios, que van a ser diploides. Luego, en meiosis, la cigoespora va a germinar. Esa germinación va a dar lugar a un esporangio, parecido como veíamos en los bulbos. Este esporangio va a generar esporas por mitosis, que van a ser haploides, y esas son las que se van a dispersar y reiniciar el ciclo. Voy a hacer un paréntesis para hablar de una especie o un grupo particular de cigomicetes que se llama Pilobolus, que es interesante porque es un ejemplo de las capacidades evolutivas de los organismos. Pilobolus es una especie de grupo que se llama mucorales y crece, se lo encuentra creciendo sobre excrementos, típicamente excremento de herbívoros, pero también puede ser excremento de carnívoros. Y Pilobolus lo que genera son unos esporas cuando crece, genera unos esporangios que tienen este aspecto, ¿sí? Tienen este aspecto como un pedicelo, un bulbo transparente y el esporangio en sí mismo, que es esta estructura discoidal y oscura. Pilobolus crece sobre el excremento. Acá en este video, un video que repetimos acelerado, vamos viendo cómo va creciendo. Va formando el esporangio, va formando este bulbo. Todas estas cositas que se mueven acá son nematodes. Y eventualmente ese bulbo va a dispararse. Esto que desaparece acá, que se dispara muy rápido, entonces no lo vemos en el tiempo. Y cuando se dispara, lo que va a hacer es, esta estructura se llama esporangióforo, lo que va a hacer es va a disparar las esporas, el esporangióforo y las esporas, en dirección a la luz. ¿Cómo lo hace? Porque esto funciona como una lente. Entonces, cuando el eje principal del esporangióforo está orientado en el mismo sentido de la luz, el esporangio hace sombra sobre el centro, pero permite que pase luz entrando por los costados. Por el ángulo de difracción, esta luz se enfoca en el fondo del esporangio, y en función de cuánta luz recibe cada lado del tubo que sostiene a la vesícula del esporangio, va a crecer más de una manera o de la otra. Entonces, cuando llega el punto en que la luz está, en que esto está centrado, estos van a recibir la misma cantidad y no van a crecer, que no se va a mover más. Mientras crezca de un lado o del otro, el
esporangióforo va a moverse así. Cuando finalmente está enfocado, digamos, alineado con la luz, ahí va a quedar y es ahí donde va a disparar. Esto lo que le permite, como la luz en general siempre está a un ángulo de 45 grados o más, lo que le permite es asegurarse que siempre quede en un ángulo y cuando dispare, va a disparar a la máxima distancia. Recuerden que la máxima distancia en una trayectoria parabólica que se puede recorrer es cuando el ángulo de disparo está a 45 grados, que es más o menos la posición que está el Sol cuando los pilovolus se disparan. El disparo se produce por una ruptura muy rápida de la vesícula. Esta vesícula contiene líquido a muy alta presión y eso le permite disparar el esporangio a gran distancia y a gran velocidad. Es una secuencia a cámara muy lenta del esporangióforo disparando los esporangios. Este disparo, por eso que desaparece. En el video anterior desaparecía directamente los esporangios, porque la velocidad con que esto ocurre es tan grande, tan violenta, que toda la estructura, esta que está por debajo del esporangio, directamente colapsa. Y aparte porque pierde todo el líquido. Esto ocurre muy rápidamente, por lo tanto, generalmente lo que uno ve es simplemente como que desaparece. Necesitas realmente una cámara de súper alta velocidad para poder ralentizar lo suficiente el disparo de este pilovolus para poder ver qué es lo que está pasando. La fuerza del disparo es enorme. Los que hicieron este video que estoy mostrando, lo que querían ver era cuál era la aceleración que tiene ese esporangióforo cuando sale despedido y compararla con la aceleración de un disparo. Entonces, cuando lograron finalmente medir a la misma velocidad, en el video que sigue, en el medio va a estar el pilovolus y arriba va a haber un rifle y una escopeta. Este es el esporangióforo y esta es la bala de rifle o escopeta. La aceleración del pilovolus es alrededor de 20.000 G, que es 20.000 veces la fuerza de gravedad, mientras que la de un rifle o una escopeta no alcanza los 10.000. Y eso muestra un poco, digamos, el nivel de, digamos, el alcance tecnológico o físico que puede alcanzar un organismo a través de la evolución. Bien, hecho este paréntesis, vamos a pasar a otro grupo, que son los glomeromicotas. Son simbiontes, en la mayoría forman micorrizas arbusculares con briófitas y con las raíces de plantas vasculares. Hay aproximadamente 230 especies, todas son de hifas cenocíticas y en su gran mayoría son simbióticos. Van a formar endomicorrizas. Las endomicorrizas son hifas que penetran, o sea, a partir de una espora externa, la hifa va a penetrar el espacio entre las células de las raíces de las plantas y van a entrar en relación estrecha con las células de modo tal que son capaces de ingresar, o sea, empujar, abrir un espacio en la pared celular, ingresar, empujar la membrana plasmática de la célula vegetal y crecer por dentro, formando estas estructuras que se llaman arbúsculos. Siempre se llaman arbusculares. Acá hay un diagrama, acá hay una imagen de microscopio donde se ven los arbúsculos. Acá en azul está tenida la hifa de esta micorriza y acá se ven los arbúsculos que forman el interior de las células vegetales.
Esta invasión, si bien parece una invasión de la célula de la planta, lo que forma en realidad es una endosimbiosis, porque si bien los hongos reciben de la raíz azúcares, reciben aminoácidos y varias moléculas orgánicas, esto lo que hace es aumentar enormemente la cantidad de superficie de absorción que tiene la raíz. Y por lo tanto ayudan a la raíz a captar minerales, incluyendo fósforo y nitrógeno. Estas relaciones con las micorrizas son de una importancia enorme para las plantas, sobre todo para los árboles. Se cree que hay muchas especies de plantas que no podrían crecer, establecerse más allá de la fase de plántula si no tienen endomicorrizas. Y se cree que la clave para la colonización de ambientes nuevos es que puedan encontrar en ese ambiente micorrizas adecuadas o que puedan tomar micorrizas nuevas. Si quieren escuchar más sobre micorrizas, la experta de nuestra cátedra en todo lo que somos y especial micorrizas de suelos es Natalia. Así que siéntanse libres de realizar las preguntas si quieren saber algo más de eso. Yo no voy a hablar más nada. Y voy a pasar a hablar del penúltimo de los linajes y uno de los más grandes, que son los ascomicotas o ascomicetes. Los ascomicetes son hongos con ascos, donde la palabra asco en este caso no se refiere a una adversión por algo, sino a una estructura donde procesos de esporas sexuales en forma de sacos que se llaman ascos. Desconozco si en realidad alguien quiso poner sacomicetes y se equivocó y quedó, o si esto es solo una casualidad. Cuestión que hay un montón de especies comparado con las anteriores, acá hay más de 3.000 especies. Los ascomicetes pueden ser levaduras, por ejemplo, la levadura de cerveza, Saccharomyces cerevisiae, es un ascomicete, o pueden formar hifas con septos perforados, ¿sí? Y lo que tienen es una reproducción asexual por esporas que se llaman conidios y que se forman en mitosis a partir de estructuras que se llaman conidióporos. Los ascomicetes van a incluir levaduras, tanto la cerveza como un montón de otras levaduras. Hay un montón de levaduras que son parásitas, por ejemplo, la cándida que provoca la candidiasis es una levadura. En general, la mayoría de las levaduras de los hongos que nos parasitan a los mamíferos son levaduras, o sea, no hay hongos parásitos de mamíferos que formen hifas. O sea, cuando uno dice tengo un hongo en la uña, no está creciendo una hifa dentro de la uña. Los hongos de la piel siempre son legumiformes. Y también son ascomicetes los mildius. Los mildius son parásitos vegetales que crecen típicamente en los tejidos vegetales y forman como una especie de manchas de polvito que se ven en hojas de muchas plantas. Son de mucha importancia porque pueden causar daño muy grande en los cultivos. También incluye a lo que llaman los mohos verde azules, rosas y pardos, que son todos los mohos que crecen arriba de las típicos que crecen en las frutas y verduras. También unos hongos que se llaman hongos copa, estas copitas que van a ver muchas veces en lugares húmedos, son muy comunes en Puerto Blés, por ejemplo. También de hongos de gran valor gastronómico y comercial, como son la colmenilla, la monchela, o aún más las trufas. Y también incluyen a algunos hongos locales muy conocidos, como son los yao yaos, que también son ascomicetes. ¿Cómo se reproducen los ascomicetes? Bueno, como decía, tienen una reproducción asexual, que puede ser por gemación, como lo que vimos en levaduras, o puede ser a través de estructuras especializadas que se llaman conidios, que van a dar lugar a esporas
asexuales por mitosis en estructuras que se llaman conidióforos. Y si no, pueden tener reproducción sexual por ciclos relativamente complicados, en los cuales hay primero un micelio haploide. De hecho, la mayor parte del ciclo involucra micelios haploides, y esos micelios haploides tienen tipos opuestos. Esos tipos opuestos lo que van a generar es la posibilidad de que haya una conexión entre esos micelios opuestos, y ante esa conexión va a haber una migración de núcleos de un micelio al otro. Y eso lo que va a generar es que empiece a formarse un conjunto que es dicarionte, es decir, que tiene núcleos de los dos tipos, del micelio receptor más del micelio dador. En esta etapa se llama que forman una etapa dicariota o N más N, ¿sí? Porque es la combinación de núcleos separados haploides de dos tipos distintos, que van a perdurar hasta que se produzca, esta es la plasmogamia, van a perdurar hasta que se produzca una estructura que se llama asco, y en estos ascos va a producirse la cariogamia, es decir, que los núcleos se van a fusionar solo en los ascos. Solo en los ascos se va a fusionar, va a haber un cigoto, y ese inmediatamente por meiosis va a generar núcleos haploides que se van a reproducir, van a hacer una meiosis y van a generar 4 núcleos haploides, como toda meiosis, y esos núcleos cada uno va a formar una célula que se va a dividir por mitosis, dando lugar a 8 esporas haploides, ¿sí? Que son el producto de un único cigoto, una fusión de dos núcleos haploides, que hizo meiosis, produjo 4 células haploides distintas. Acuérdense que hubo segregación independiente y hubo recombinación de cromosomas. Y cada una de esas 4 células va a hacer una ronda de mitosis, y entonces van a quedar 2. O sea que 4 por 2, 8. Y entonces esas ascosporas van a aparecer de a 8. Se van a liberar, cada una va a germinar y formar un micelio haploide y van a reiniciar el ciclo. Es un equivalente a lo que llamamos nosotros sexos. Es decir, como hay sexo masculino y femenino, los hongos también tienen, pero se les llama tipos de apareamiento porque, primero, que muchas veces no hay ningún otro tipo de diferenciación sexual que pueda hablar de machos y hembras, como no hay una ogamia o una anisogamia que te permita decir, bueno, esto es el equivalente a una hembra o un macho por selección parental, y invierten lo mismo, son isogámicos. Y además, a veces, hay más de 2 tipos, ¿sí? Entonces, lo que necesita es que haya tipos distintos. Entonces, resumiendo, los núcleos haploides se fusionan en un cigoto diploide que se divide por meiosis, da 4 núcleos recombinantes, y cada uno se divide por mitosis. Y eso genera grupos de 8 ascosporas. En algunos grupos tienen la ascospora, va a expresar genes que permiten dar fenotipos visualmente distintos. Por ejemplo, hay un hongo que se llama Neurospora crasa, que va a dar ascosporas que al microscopio son distintas. Y esto, por ejemplo, se puede utilizar, como esta se forma linealmente, son los 4 productos de meiosis, cada uno de los cuales están en una línea de A4, se replica cada uno, con lo cual va a haber de a pares los distintos productos de meiosis. Entonces, acá, por ejemplo, se puede ver el resultado de la segregación de, por ejemplo, el gen y la color oscuro claro a las ascosporas. Esto se ha usado mucho como para hacer experimentos para investigar genética, justamente porque es muy fácil contar las proporciones meióticas de los genes que determinan estos caracteres que se pueden ver. Entonces, los ascos, estas estructuras que van a formar las ascosporas, se forman de hifas dicarióticas,
Y estas hifas se van a entremezclar con el resto del hongo del micelio que tiene hifas monocarióticas, que son haploides. Y en conjunto van a formar un cuerpo fructífero que se llama el ascocarpo. ¿Sí? El ascocarpo va a formar sus ascos generalmente en la superficie, de una forma como una especie de cáliz o de copa, y en la superficie interna de la copa donde se van a formar los ascos y las ascoporas. Una vez que esas ascoporas están maduras, van a liberar las esporas para que el viento las disperse. El último grupo que vamos a ver son los basidiomicetes, son los que llaman hongos con basidios. ¿Qué son los basidios? Bueno, en este caso se refiere a la estructura donde se producen las esporas sexuales que se llaman basidios. Es una palabra que quiere decir garrote. Hay unas 30.000 especies y también son hongos que tienen hifas con septos perforados. A diferencia de los ascomicetes, en los basidiomicetes es raro que haya reproducción sexual. Y la reproducción sexual ocurre en estas, mirada por basidiosporas que se forman en estas estructuras especializadas que se llaman basidios. ¿Sí? Los basidios es una hifa que en el extremo forma, en grupitos de A4, estas basidiosporas. ¿Por qué forma grupos de A4? ¿Por qué les parece? Porque hace meiosis. Los basidiomicetes son descomponedores o parásitos. Hay muchas especies que forman micorrizas. Y son los principales grupos que forman lo que llamamos las setas. Los hongos de repisa, que son esos hongos que crecen como estantes, como orejas en los árboles. Orejas. Y los vejines, que son los que crecen como bolitas en el suelo. Acá hay una serie de ejemplos, hongos de sombrero, estos se llaman corales, estos son hongos de sombrero, este es un hongo de repisa, este es un hongo de vejín o polvera. Todos estos hongos son todas fotos de Puerto Grecia. ¿Sí? Esta Clesturina hepática es un hongo que es de un color rojizo, que parece gelatina, que muchas veces tiene unas gotitas de color rojo que están asociadas al hongo. Esto es una polvera, estos cuando maduran se ahuecan y cuando los tocas sacan por acá salen una nubecita de esporas. Estos es Paxillus, que es un hongo de sombrero, y estos son distintos tipos de ramaria que son de tipo coral. Estos azules en particular, vos sabés que nunca los miré, estos de fluorescencia del color natural. Hay muchos hongos que son fluorescentes, no sé si estos en particular, nunca los miré de noche o con luz ultravioleta, así que no sabría decirte, pero sé que varios de este grupo, de este tipo, que son fluorescentes. Vamos a asumir que sí. Muchas veces los colores son colores, cuando son muy brillantes, son colores de advertencia, asociado a hongos que tienen un tipo de veneno o toxina. Otras veces está asociado a los tipos de metabolitos que tienen. Los hongos no son dispersados directamente, o sea, no es que como las plantas que tienen frutos, que los animales los comen y pueden dispersar las semillas. Con lo cual, la atracción podría ser atracción a insectos que se refugian en el hongo y después al moverse mueven las esporas. Hay una tendencia a suponer que todo carácter que uno observa es un carácter adaptativo, es decir, cumple una función que le beneficia. Pero lo cierto es que toda adaptación no hay que demostrarla. ¿Sí? Muchas veces hay caracteres que resultan como consecuencia de otras adaptaciones, pero que no hacen a
a cosas, al carácter en sí. O sea, no es que por ahí el hongo es de color rojo porque tiene un metabolito particular asociado a sus adaptaciones, a su forma de vida, y no es que ese rojo en sí le confiere algún beneficio adicional. Como glitter. Claro, como el glitter, brilla, pero no es fluorescente. Sí. Sin embargo, yo sí sé que hay, no sé si esta especie, pero hay otras especies muy parecidas que sí son fluorescentes. Y en este caso, la fluorescencia se asume que es para atraer insectos que van a vivir en el hongo o asociarse al hongo, moverse por el hongo y llevar las esporas a otros lugares. La reproducción sexual de los basidiomicetes también involucra una etapa dicariota. El micelio primario va a ser haploide y monocarionte, es decir, que tiene un único tipo de núcleos haploides. Va a ocurrir, al igual que en otro caso, la fusión de micelios primarios, de dos hifas, y se va a formar lo que se llama un micelio secundario, dicarionte, que es de crecimiento muy rápido. Ese micelio secundario va a formar el basidiocarpo o cuerpo fructífero, la seta propiamente dicha. Fíjense que esto es a diferencia de los ascomicetes, en los cuales el cuerpo fructífero está formado por una combinación de hifas dicariontes y hifas monocariontes. Acá es la hifa dicarionte principalmente la que va a formar el cuerpo fructífero. Ese micelio secundario va a formar estos botones, que va a formar, el botón se va a desarrollar en un basidiocarpo, y dentro de ese basidiocarpo, en estructuras especializadas, va a formarse los basidios, donde se va a producir la cariogamia, la fusión de los núcleos. Adentro de esos basidios va a tener lugar la fusión de núcleos. Estos van a ser diploides. Y luego va a haber una meiosis que va a formar 4 núcleos haploides que van a migrar al exterior del basidio, no al exterior, sino al extremo del basidio, y ahí van a formar las basidiosporas. Las basidiosporas se van a liberar y van a germinar en micelios primarios y reiniciar el ciclo. Los basidiocarpos hacen a los basidiomicetes el grupo más visible y macroscópico de todos los hongos, ¿sí? En los basidiocarpos en general lo que hacen es formar estos botones y que van a formar estas setas. Las setas van a crecer, acá se ve parte del micelio en la base, van a formar laminillas o a veces estructuras porosas en las cuales se van a formar los basidios y donde se van a formar eventualmente las esporas. Hay una gran diversidad de morfologías de basidiocarpos. Muchas veces son comestibles y nutritivos, pero muchas veces también tienen una gran cantidad de sustancias tóxicas, como la manitina, como la falvedina que hemos visto, que generalmente lo que hacen es disuaden a potenciales animales grandes que se van a comer esos hongos sin llegar a dispersar las esporas. En general, la mayoría va a madurar y esa maduración lo que va a involucrar es la liberación de esporas. Esas esporas, esas basidiosporas, van eventualmente a irse liberando, puede liberarse cuando se abre el basidiocarpo maduro, los hongos de sombrero, o en las polveras va a haber eventos donde se van a ir liberando las esporas al viento, y esas esporas van a ser transportadas, van a caer en algún tipo de sustrato adecuado y van a germinar formando un nuevo micelio. Como en general las esporas necesitan un sustrato húmedo, la mayoría de los hongos va a
fructificar, formar cuerpos fructíferos en condiciones de humedad. Y como el crecimiento del micelio requiere una continuidad de esas condiciones de humedad, en general eso va a ocurrir al principio de las estaciones húmedas, que es el otoño. Por eso es que en otoño es el mejor momento para ver hongos. Y el momento ideal es cuando, para que se fructifique, es cuando, tras una serie de lluvias más o menos fuertes, que ha humectado, digamos, todo el ambiente, se despeja y deja de llover, porque cuando llueve, si sigue lloviendo, el agua va a arrastrar las esporas y no va a haber capacidad que el viento las lleve. Entonces lo ideal es que haya humedad, que sea un momento que se sepa que más adelante va a haber más humedad, pero que haya una ventana un poquito más seca, en la cual los hongos puedan dispersar las esporas. Y eso hace que la mayoría de los hongos aparecen en otoño, los días que después de una tanda de lluvias sale el sol. Una vez que los basilocarpos han liberado sus esporas, se degradan y mueren. Ese micelio dicarionte ya cumplió su función, se degrada y desaparece. Y el que generalmente permanece de temporada en temporada es el micelio primario, o los micelios primarios. Bien, por último, con esto cerramos los grandes grupos de hongos verdaderos. En este caso, los basilocarpos, no, los basilomicetes, también pueden ser micorríticos, componedores, ¿no? Sí. Tienen todos los tipos de grupos y muchas veces un hongo que forma basilocarpos, es decir, forma setas, también es micorrícico con algún árbol. Por eso es que muchas veces hay hongos que aparecen asociados a ciertos tipos. El hongo de pino. ¿Por qué el hongo de pino aparece en los pinares? Porque los pinares le proporcionan las funciones adecuadas de crecimiento, pero además porque son micorrícicos con los pinos. Lo mismo con los hongos del ciprés y así. A veces es porque forman micorrizas, otras veces es porque el hongo se alimenta de la planta. ¿Sí? En este caso no son micorrízicos, sino que son parásitos. Por ejemplo, el yao yao es un hongo que es un ascomicete que es parásito del árbol, no es micorrízico. Y por último, voy a hablar de los líquenes. Los líquenes son organismos duales, en el sentido de que están formados son organismos compuestos, donde en realidad no están formados por un único individuo o una única especie, sino que están conformados por una simbiosis muy intensa entre especies distintas. En este caso, entre divisiones distintas, tenemos un hongo que es heterótrofo, que típicamente es un ascomicete o a veces son basilomicetes, y tenemos un alga que, como todas las algas, es autótrofa. Y generalmente se trata de una clorofita o a veces son de cianobacterias. Existen aproximadamente unas 14.000 especies de líquenes, o sea, es difícil definir qué es una especie. Estamos hablando de cosas que son compuestas por varias especies. Además, los líquenes pueden estar formadas por distintas combinaciones de hongo y de alga. En general, la taxonomía de los líquenes usa más el hongo, porque el hongo es el que forma los cuerpos fructíferos. Pero la misma especie de hongo con distintas algas puede formar líquenes distintos. Los líquenes tienen distintas morfologías. Se los clasifica morfológicamente en lo que se llaman líquenes fructosos. Los líquenes fructosos forman como una especie de costra, crecen muy pegados al sustrato, en general forman como costras sobre ese sustrato. Pueden ser foliosos quiere decir que forman como hojuelas, forman como hojitas que se llevan un poco más al sustrato. O pueden ser fruticosos, que es cuando forman ya estructuras de hojas y como de ramas o tallos o pedicelos elevados sobre
Por ejemplo, el soldado británico o las barbas de viejo, las usneas y protosneas, son todos líquenes fruticosos. Cuando uno mira un esquema de un corte microscópico de un líquen, lo que ve es que es una matriz, una red tridimensional de hifas de hongos que adentro tienen atrapadas células algales. ¿Sí? Los líquenes se reproducen asexualmente a través de estructuras que se llaman soredios, que generalmente son una o más células algales rodeadas por una hifa. ¿Sí? Es algo así el microscopio. Estas células, estos soredios, cuando se forman dentro del líquen, se liberan, se dispersan. Cuando encuentran un sustrato adecuado, van a empezar a crecer. Y en general, cuando crecen, se empiezan a replicar las algas, empiezan a crecer las hifas, y las hifas empiezan a penetrar, acá se ve, a formar autorios, que se llaman, que son extensiones que penetran a las algas. Y en esa penetración lo que hacen es comenzar esa relación donde van a empezar a intercambiar materiales con las algas. Los líquenes pueden formar estructuras sexuales, pero son solamente sexuales para el hongo. O sea que van a formar, la mayoría de los líquenes forman estructuras parecidas a las que forman conascos y ascosporas, cuando son ascomicetes, y unos pocos van a formar basidios con basidiosporas. El estudio de líquenes es todo un campo muy grande. Los líquenes tienen una gran cantidad de desarrollos bioquímicos asociados a sus adaptaciones para vivir en los ambientes en los que viven. Tienden a ser colonos de sitios empobrecidos o bastante extremos, y gracias a que esa combinación donde el hongo provee una matriz de fijación y una matriz sostiene la humedad que permite que el alga viva, mientras que el alga le permite generar productos a partir solo de la luz y materiales inorgánicos. Bueno, con esto cerramos la parte de hongos. Vamos a hacer un recreo hasta las 10 menos cuarto y luego vamos a empezar con diversidad de animales, hasta menos de la hora.